Todos recibimos la invitación. Y bueno, pues esta temática que vamos a comenzar la decidimos titular Clases para los temperamentales, es decir, clases pues para todos nosotros. Vamos a aprender y hablar sobre los temperamentos. Hoy en la primera clase o en la primera reunión vamos a hablar del primer tipo de temperamento, que son los sanguíneos. Pero bueno, antes de entrar en mucho detalle en este tipo de temperamento, vamos a hacer un poquito de contexto. Yo creo que todos de nosotros hemos estado en situaciones en nuestra vida donde nos llegamos a preguntar, ¿por qué no me puedo controlar? A veces uno dice cosas impulsivamente y uno dice, uy, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué no pude evitar alejarme de esta situación? Y nos preguntamos eso, ¿por qué no me puedo controlar? Em, Sabemos perfectamente o entendemos lo que está bien y lo que está mal, pero muchas veces no logramos controlar esto. Resulta que el apóstol Pablo tenía este mismo conflicto que nosotros tenemos a diario y de hecho lo describe muy claramente en Romanos 7, 14, 20. Ay, permítame, pensé que lo tenía aquí. Entonces, permítame, lo voy a buscar rapidito. Pensé que lo tenía aquí en la... Bueno, tengo cierta parte. Entonces, en este versículo, en Romanos, el apóstol Pablo nos está diciendo esta misma, como este mismo conflicto que él tenía sobre hacer el bien y no poder controlar hacer el mal, sabiendo pues como esa tendencia que tenemos naturalmente a querer hacer lo malo. Entonces, él nos da un principio de vida y lo dice ahí en el versículo 7, 21, 22, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón y más adelante dice, pero igual sigue esa tendencia a hacer el mal y se inclina siempre a hacer el mal. Y claramente en los versículos siguientes nos dice que la respuesta es Jesucristo. Y esta es verdad, que la respuesta a esa tendencia natural de hacer el mal está en Jesucristo. Esta verdad es como nuestra columna vertebral durante este estudio. Vamos a darnos cuenta que durante las clases, durante las reuniones, vamos a volver como a esta misma verdad y a esta misma conclusión. Todo nos va a guiar con sentido, con nuestra meta va a ser Jesucristo en todas nuestras reuniones. Entonces, otro punto importante a destacar es que las luchas o luchar en nuestras propias fuerzas no es suficiente para triunfar contra esta fuerza tan natural, hacer el mal, contra esta fuerza como que nos inclina a hacer esas cosas que nosotros sabemos que está mal, pero no podemos controlar. ¿Por qué? Porque incluso inconscientemente nosotros llegamos a caer en estos errores, llegamos a pecar. Y Pablo pues los expresa claramente en todo este versículo de Romanos 7. Cuando caminamos el camino de Cristo o cuando decidimos tomar este estilo de vida, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esto no significa que de repente el pecado, que de repente las tendencias, esta tendencia al mal automáticamente plop, desaparece de la vida y listo, todo color de rosas. Pues no, resulta que no. El nacer de nuevo, el tomar esa decisión de tomar ese camino con Cristo, de aceptar ese llamado que Dios nos hace, es solamente un momento de fe, pero llegar a vivir como Cristo y llegar a ser como Cristo y vivir tras ese ejemplo es un proceso de toda la vida. Entonces vamos a estar, y básicamente estas clases y este estudio es hablar cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar a transformar esta naturaleza, esa tendencia a quizás a inclinarnos más por lo malo que por lo bueno. Pero comencemos con qué es una persona temperamental. Una persona temperamental es aquel que es gobernado por su temperamento. La Biblia le asigna otro tipos de nombre, otros nombres a este tipo de persona, como por ejemplo el hombre natural, el hombre carnal, el viejo hombre. Todos estos son términos, y bueno, y cuando habla de hombre no está hablando de varón, caballero, sino hombre como todos nosotros, como pues podemos decirlo como la raza humana, los humanos. Ahí estamos incluidos, hombres, mujeres, niños, todos estamos incluidos ahí. Entonces, estas son las categorías o estos son los nombres que le da la Biblia, el hombre natural, carnal, viejo hombre, entre otros. Y nosotros vamos a estar hablando de ese impulso básico de nuestro ser que busca satisfacer los deseos de nuestro propio ser, de los deseos de la carne, los deseos naturales, ¿no? Y vamos entonces a comenzar entendiendo em,
tres términos que muchas veces los usamos indistintivamente, que son el temperamento, el carácter y la personalidad. Necesitamos entender por definición cuáles son cada uno de estos. Que no los vayamos a confundir, porque muchas veces hablamos del carácter, pero usamos la palabra personalidad, o estamos hablando del temperamento, pero pues nos referimos como si fuera el carácter. Entonces vamos a definir muy claro cuáles son esos tres términos. Entonces, el temperamento es hereditario, es genético, nacemos con un temperamento. Es el resultante de la combinación de rasgos congénitos que de forma subconsciente impactan cómo nos comportamos. Ese es el temperamento y de esto vamos a estar hablando en las siguientes reuniones, hoy y las siguientes reuniones. El carácter. Entonces, el carácter es ese yo verdadero, es esa persona verdadera que llevamos en el corazón. Es el resultado de nuestro temperamento mezclado ya con la crianza, con nuestra formación durante la infancia, por la educación, creencias, motivaciones, principios. Podemos decir también que es como nuestra alma y está constituida por nuestras emociones y la voluntad. Entonces vamos viendo cómo es diferente el carácter al temperamento. La personalidad. La personalidad es como esa máscara, es la exteriorización de nuestro yo. Entonces, según nuestra autenticidad, según qué tan auténticos somos con nosotros, pues esta personalidad se va a parecer a nuestro carácter. La personalidad es como esa fachada, eso que los demás pueden ver. Entonces puede llegar a cubrir pues algunas características de nuestro carácter o temperamento. Mucha gente puede de pronto ocultar un carácter débil con su personalidad alegre y de hecho lo vamos a ver más adelante. Em, También encontramos que mucha gente juega ese papel como que se presentan hacia las personas como una persona, como la persona que ellos creen que es como perfecta ante la sociedad, entonces pues muestran y crean como esa fachada y esa máscara. Y eso pues es la personalidad, por eso decimos, puede ser auténtico, bueno, depende de nuestra autenticidad, es que se va a parecer o no a nuestro carácter. Pero cuando la personalidad no se parece al carácter, pues esto la mayoría de veces termina en un caos emocional y espiritual, porque pues estamos presentando un show todo el tiempo. Ok, entonces, en resumidas cuentas, el temperamento es la combinación de rasgos genéticos con los que nacimos. El carácter es como ese temperamento civilizado, es nuestro verdadero yo. Y la personalidad es el rostro o es la fachada que le mostramos a los demás. Ok, pero entonces, si el temperamento es algo con lo que nacemos, ¿se puede cambiar? Y la respuesta es sí. El temperamento puede ser cambiado y lo vemos en 2 Corintios 5:17, que dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no se trata, y vemos que no se trata solamente de un cambio superficial, tiene que ser un cambio, no un cambio de personalidad, no, tiene que ser un cambio de naturaleza, nuestra naturaleza, em, y recibimos como una nueva naturaleza cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. Es un cambio verdadero, un cambio radical. ¿Ok? Y en 2 de Pedro 1:4 nos dice, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada pues por los propios deseos humanos. Entonces, esa naturaleza divina que obtenemos por medio de Jesucristo es la única vía de escape a ese control inconsciente que genera nuestro temperamento en nosotros. ¿Ok? Bueno, y ojo, también es muy importante tener en cuenta que Satanás conoce muy bien, el enemigo conoce muy bien cuáles son las debilidades de cada temperamento, cuáles son nuestras principales debilidades y por supuesto que las va a usar en nuestra contra para hacernos caer. Mientras estaba estudiando el tema, encontré una frase pues que me pareció muy interesante que dice así, el mayor deleite del enemigo con respecto a los cristianos es verlos derrotados por sus propias debilidades. Entonces, él va a utilizar también esas debilidades de nuestro temperamento para hacernos caer. Pero bueno, ya sabemos que la victoria es únicamente por Jesucristo y es estar llenos del Espíritu Santo.
con su poder, Él nos transforma en nuevas personas, en nuevos hombres, nos da esa bueno, sí, nos transforma para que logremos esa naturaleza divina. Ok, los 4 temperamentos. Bueno, antes de que comencemos a hablar de los temperamentos, es muy importante que tengamos en cuenta que esto es para un autoanálisis. Entonces, si durante estas reuniones comenzamos a pensar en alguien y querer analizar a alguien, vamos a detenernos ahí un momento y más bien vamos a ir a esa persona y decirle, oye, mira, conéctate, yo quiero que escuches esta clase o mándele el link, pero evitemos caer en esa tentación y en esas ganas de analizar al esposo, al hijo, a la hija, al amigo, al compañero. No, no, no. Esto es para un autoanálisis y pues es para que cada persona, porque es como hablábamos de la personalidad, puede que tú veas a tu mejor amigo de una manera, pero pues que puede que muy dentro de su carácter sea diferente y su temperamento. Entonces, esto es algo muy de uno mismo con Dios, ¿ok? Y también es importante destacar que nadie es 100% un temperamento. Todos tenemos un poquito de sanguíneo, un poquito de colérico, melancólico, flemático, pero siempre van a haber uno o dos que son los dominantes, los temperamentos dominantes. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser, no sé, 80% sanguíneo, no sé, bueno, no, 60% sanguíneo, em, colérico 20%, bueno, y así. Y entonces, pues siempre van a haber dos principales y los otros dos que no, pues que tenemos ciertos rasgos, pero no son los principales. La tarea es que si ustedes no han hecho el test todavía de los temperamentos, de que apenas termine esta reunión, vayan y lo hagan, pues para sacarle más provecho a las clases, sabiendo claramente pues cuáles son nuestros temperamentos, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la tarea del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del sanguíneo. Ese es nuestro primer temperamento. El chispeante sanguíneo. Dato curioso, Pedro es una persona que se considera sanguínea, es el discípulo que era sanguíneo. Entonces ahí les queda el dato curioso. Ok, los sanguíneos. Los sanguíneos, bueno, es un temperamento cálido, vivaz, se gozan de la vida, son muy receptivos por naturaleza y sus sentimientos predominan cuando se trata de tomar decisiones. Entonces son personas que no van a razonar o quizás la lógica y la razón no juega un papel importante en el momento de tomar decisiones. Todo es muy impulsivo, todo es muy emocional en el momento de tomar decisiones. El sanguíneo es una persona divertida, logra proyectar su personalidad y su naturaleza cordial. Cuando entra en una habitación llena de gente, usualmente es esa persona que levanta los ánimos, pues es el alma de la fiesta. Todos los presentes tienen que ver pues con el sanguíneo, tiene excelentes charlas, una gran habilidad para contar historias, tiene muy buenas conversaciones. Participa tanto de las alegrías como de las tristezas de las personas y también hace sentir a las personas a su alrededor como personas importantes, como si fueran íntimos amigos y pueden llegar a ser íntimos amigos, pero también le prestan la misma atención quizás a la siguiente persona con la que se encuentra. Los sanguíneos disfrutan de la gente, no les gusta estar solos y se sienten mejor cuando están rodeados de amigos y donde ellos son el alma de la fiesta. Su presencia siempre es bien recibida en las fiestas y eventos sociales y casi siempre tiene algo por decir, o sea, muy pocas veces se queda así sin palabras. Habla antes de pensar, lo mismo hablamos de que son impulsivos, pero también su franqueza desarma a los oyentes. Usualmente son ruidosos, jactanciosos, es una amistad que actúa em, que de la forma que actúa lo hace parecer más seguro de lo que es. Entonces tiene esa fachada de que es muy seguro, pero puede que en su interior no sea tan seguro como aparenta. Usualmente son buenos trabajadores de la salud, vendedores, dan buenas charlas, actores y también en ocasiones, ciertas ocasiones, son muy buenos líderes. Entonces vamos a ver con más detalle cuál es lo positivo y también las debilidades de los sanguíneos. Entonces vamos identificando si somos o no somos. Fortalezas de los sanguíneos. Hablamos de que se gozan la vida, entonces ellos disfrutan tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes de la vida. Siempre están disfrutando la vida.
Nunca pierden esa curiosidad como de niños por las cosas que lo rodean. Entonces, por eso captan su atención y siempre están, em, pues sí, como disfrutando de todas las cosas a su alrededor porque son muy curiosos. También sus emociones dependen de su ambiente, entonces no se aburren con facilidad, porque pues solamente con cambiar algo de su ambiente, ya como que eso los distrae y le cogen otra vez interés a lo que sea que estén haciendo. Entonces no se aburren fácilmente. Em, Rara vez se despiertan de un mal humor, casi siempre se despiertan con un muy buen humor y se pasan la vida cantando, bailando, silbando, son muy alegres. Em, bueno, viven en el presente, casi muy pocas veces se detienen en pensar en el futuro, ni tampoco se estancan en el pasado. Entonces, bueno, eso puede ser fortaleza, debilidad, está como ahí en el medio. Tienen un genuino amor por la gente. Entonces disfrutan las compañías de las otras personas, comparten sus alegrías y dolores, le gusta ser buenos amigos. Tienen un corazón tierno y compasivo. Es una de las fortalezas más fuertes porque responden genuinamente y pueden ser empáticos a los sentimientos y a las necesidades de otras personas. Por eso también hablábamos que como profesionales de la salud, pues son muy empáticos y son excelentes porque pueden lograr conectar con las personas de una manera especial. Y también les es fácil obedecer. em, el mandato bíblico que está en Romanos 12:15, que dice, gócense con los que se gocen y con los que se gozan y lloren con los que lloran, porque eso mismo, son tan sensibles a las emociones de los demás que se les facilita seguir este mandamiento. Son muy joviales y sensibles y cuando se ponen disciplinados, cuando son disciplinados, pues bueno, Dios puede llegar a hacer grandes cosas con los sanguíneos. Bueno, ya que nos elevamos los humos para los sanguíneos, vamos a hablar un poquito de cuáles son esas debilidades, esas cosas que debemos también identificar como sanguíneos. Entonces, el sanguíneo es un movimiento sin descanso, es como un terremotico, nunca se queda quieto. Con frecuencia es muy poco práctico y desordenado. Entonces, su naturaleza emocional hace que se emocione de forma instantánea con algo y antes de analizar, volvemos a lo mismo, no razonan, antes de analizar el panorama, con ojos cerrados, mejor dicho, se desbocan en la dirección equivocada. Entonces, son personas con un espíritu inquieto, casi pues pocas veces son buenos estudiantes por eso mismo, porque todo el tiempo están en movimiento, entonces les cuesta sentarse y concentrarse como en algo, ¿verdad? Y también eso se puede llegar a proyectar en la vida cristiana, porque les cuesta leer la Biblia, quizás les cuesta poner atención en un estudio bíblico, les cuesta estarse tranquilos y quietos, enfocados en algo específico. No encara los problemas. No encara los problemas a fondo, sino que todo es muy superficial, con más o menos atacarlo superficialmente y sí, como esquivar los problemas, pues ya queda muy feliz y se distrae fácilmente. Entonces no soluciona los problemas de fondo, lo cual pues puede llegar a problemas mucho más graves porque todo se va acumulando. Detrás de su fachada esconde un carácter débil. Básicamente sus problemas están planteados en términos de inseguridad. Es una persona insegura e indisciplinada y pues bueno, como hablábamos anteriormente, si los sanguíneos se disciplinan, pues pueden llegar a hacer grandes cosas, tienen un gran potencial. El sanguíneo es especialista en comenzar cosas y nunca terminarlas. Entonces es el que tiene muchos planes y tiene muchos proyectos y no termina ninguno. Ese es el sanguíneo. Y pues es un problema también en la comunidad, como por ejemplo en la iglesia, porque al sanguíneo se le puede que de pronto acepte otro cargo, acepte otra responsabilidad y él acepta instantáneamente sin pensar si tiene tiempo para hacer las cosas, sin analizar sus debilidades, sin reconocer que quizás tiene otros compromisos, entonces acepta y luego le queda mal pues a la persona porque no puede cumplir con todo lo que tiene pues en su plato. Bueno, le encanta agradar y no conoce sus limitaciones, actúa como una persona de empuje para un grupo, pero si este grupo no le da como esa misma energía, entonces ya mismo se desanima y ya le cuesta muchísimo liderar. Por eso hablábamos que en ciertas ocasiones el sanguíneo es un buen líder, pero casi que depende mucho de la energía grupal.
Entonces, por eso depende si puede ser o no puede ser buen líder. Inconscientemente olvida las cosas fácilmente, olvida sus obligaciones, sus citas y le cuesta cumplir con fechas límites o con plazos prometidos. Pero bueno, lo más peligroso del sanguíneo es su carácter débil. ¿Por qué? Porque es propenso a modificar sus principios, sus morales, según el ambiente en el que se encuentre. Entonces, como es tan influenciable, pues bueno, es muy peligroso. De todos los tipos de temperamento que vamos a estar aprendiendo, es el mayor propenso a caer en la lujuria. ¿Por qué? Porque pues es muy emocional, porque tiene un carácter débil, porque es tentado fácilmente. Entonces, pues puede caer fácilmente en la tentación. Un sanguíneo nunca está lejos de las lágrimas, entonces nunca está lejos de las lágrimas. A pesar de que es una persona muy alegre, pues también es un temperamento muy inestable, entonces en cualquier momentico puede llorar, porque está siempre al borde de las lágrimas y aunque esté alegre un momento, ya el siguiente momento se puede desanimar y ya puede estar llorando y puede incluso sentir lástima por sí mismo. También como es tan como chispeante, como hablamos ahorita, el chispeante sanguíneo, también pues puede llegar a perder la cabeza en un momento de ira y entonces explota y luego ya está muy bien. Entonces es una persona un poquito fosforito. Y luego siente culpa y entonces lleva disculpándose y bueno, es como un círculo vicioso ahí en el sanguíneo. Y una de las cosas que debería buscar un sanguíneo bajo la dirección del Espíritu Santo es el don de la templanza y el dominio propio. Y tiene que aprender a huir de las tentaciones. Entonces vimos más o menos, nos estamos analizando cuáles son las fortalezas y las debilidades del sanguíneo. Y ahora vamos a ver cuál es ese sanguíneo. Sí, si somos sanguíneos, ¿qué sanguíneo debemos ser, mejor dicho? Entonces, como ese objetivo al que queremos llegar, ese sanguíneo lleno del Espíritu Santo. Entonces, siempre un sanguíneo va a ser extrovertido, va a ser enérgico, alegre y compasivo, incluso lleno del Espíritu Santo. Su manera de hablar va a ser una de las cosas que va a cambiar. Lo primero que va a cambiar es esa manera de hablar. Va a comenzar a quizás a tener conversaciones más productivas. Incluso pues va a seguir siendo muy alegre en sus conversaciones, pero van a ser conversaciones más productivas. Quizás van a dejar las malas palabras, las palabrotas, quizás esos chistes doble sentido, los van a dejar. ¿Ok? Entonces su manera de hablar va a cambiar y eso pues va a generar también un gran impacto en todos los que lo rodean. Em, Siguiente, va a estimular a los demás con las promesas de Dios. Entonces, en lugar de sentarse a llorar con los demás, va a aprender a ser compasivo y a ayudar de forma activa a los demás durante sus problemas. Entonces, no solamente es, ay, qué pesada de ti, sino, bueno, vamos a ir a orar, vamos, mira, lee esta palabra, esta promesa, intentar ayudar a animar a los demás, cómo se puede conectar de forma tan especial con los demás y con los sentimientos de los demás, también va a poder estimularlos con las promesas de Dios. El Espíritu Santo fortalece su carácter. Entonces hablamos que el débil carácter de sanguíneo es uno de sus problemas más serios, pero cuando está lleno del Espíritu Santo, su carácter es fortalecido y va a tomar una actitud donde va a dejar de seguir la corriente a la gente. Va a comenzar a tener un carácter fuerte y decir no cuando tenga que decir no y sí cuando tenga que decir sí. Va a comenzar a tomar decisiones sabias, a pensar antes de hablar, a pensar antes de tomar decisiones impulsivas. Su carácter se va a fortalecer. Y una vez el sanguíneo prueba el gozo del Espíritu Santo, ya no hay vuelta atrás, porque su antigua manera de vivir ya no le va a interesar. Hay algo más que le da un propósito a su vida y disfruta más el gozo del Espíritu Santo. Se vuelve una persona más organizada, más disciplinada y también más humilde. El Espíritu Santo lo llena de paz y eso cambia pues su naturaleza inquieta y ansiosa y así como hiperactiva y le brinda pues ese propósito y esa calma que tanto necesita el sanguíneo. Es como que ese freno, como que el Espíritu Santo es ese freno para el sanguíneo que quiere salir corriendo para todo. Pues ya hablamos de la humildad también.
Bueno, también sus conversaciones, esto es importante, van a dejar de girar alrededor de sí mismo. El sanguíneo tiene tendencia a ser muy yo en todas sus conversaciones, pero es que yo hice esto, pero es que yo también hice aquello, pero es que yo, todo es yo. Y cualquier conversación que participa como que logra girarla hacia sí mismo, pero pues esto cambia con la llenura del Espíritu Santo, porque va a poder escuchar más, ser más humilde, y va a buscar que sus conversaciones agraden a Dios antes de como que agradarse a sí mismo, buscar satisfacer ese ego. En conclusión, ya que hemos visto muchas características del sanguíneo, fortalezas, debilidades, es importante notar que todos tenemos un poquito de esto. Todos tenemos algo de lo que hablamos el día de hoy, todos tenemos un poquito de sanguíneos. Entonces es importante identificar cuáles son, quizás si es alguna debilidad, identificarla y llenarnos del Espíritu Santo y trabajar en ella. Y para los que somos sanguíneos como temperamento dominante, hay que tomar una decisión. O permito que el Espíritu Santo transforme mi naturaleza, mi temperamento, mi carácter débil, indisciplinado, egocéntrico, desordenado, arrollador, superficial, y de esta manera convertirnos en los sanguíneos que Dios quiere que seamos, como los que están en la diapositiva, o como muchas otras personas, incluso como muchos otros cristianos sanguíneos, seguimos caminando en la vida sin producir nada positivo, formando contiendas, opacando a los demás, incluso lastimando la obra de Dios, obstaculizando la obra de Dios. Y bueno, y se pueden preguntar, ¿cómo puede un sanguíneo obstaculizar la obra de Dios? Pues muchas veces con comentarios, siendo irresponsables, con lo que hablábamos del yo. em, pero bueno, tengamos en cuenta que si se toma esta segunda decisión de seguir satisfaciendo ese temperamento sanguíneo, por decirlo así, seguir alejados de Dios, pues no va a tener ninguna recompensa, y tienen poco el mandamiento que pues nos dice Dios, y ese mandato de ser llenos del Espíritu Santo y buscarse llenos del Espíritu Santo. Mientras por el contrario, el sanguíneo que es transformado por el Espíritu Santo pues puede llegar a tener un hermoso plan de vida, pues puede llegar a ser, a como explotar todo su potencial, porque es un temperamento con un gran potencial, como le hablábamos, siempre y cuando esté lleno del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es un temperamento bastante arrollador y pues bastante complicado también para él mismo como para las personas que lo rodean. Ok, familia. Entonces ahí les presenté el primer temperamento, el sanguíneo. Entonces vamos analizándolos, y la invitación es que sí, hagan su test, pero lo más importante es que tomemos la decisión de verdaderamente aplicar todo esto a nuestras vidas, de tomar la decisión de dejar esta naturaleza y esta tendencia quizás a inclinarnos a todas estas debilidades, que es inconsciente, y decidir llenarnos por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces los invito a que ahí donde estén, vamos a cerrar los ojos y decirle, Padre Santo, gracias por esta palabra, gracias porque nos invita, Señor, a conocernos, a conocer esa quizás inconsciente tendencia a alejarnos de ti, a actuar de forma que no te agrada. Espíritu Santo, por favor, llena nuestro corazón. Te pedimos, por favor, que quites de nosotros quizás ese temperamento arrollador, ese temperamento con un carácter débil, Señor. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a identificar si tenemos un carácter débil, y que nos fortalezca, Señor, que nos llenes de paz, de tranquilidad, de sabiduría, para poder tomar decisiones sabias y no apresuradas. Espíritu Santo, también ayúdanos a mejorar con el tema del dominio propio, Señor. Si esta es una de las debilidades que tenemos, que nos cuesta controlarnos a nosotros mismos, te pedimos por favor que nos ayudes a identificarlo y que nos muestres de qué manera, Señor, debemos actuar. Gracias porque todos estos temas, Señor, nos llevan a analizarnos, a conectarnos contigo, Señor. Y te pedimos, por favor, que esta semillita quede sembrada en nuestros corazones y que florezca, Señor, para dar fruto y para glorificarte, Señor. Que podamos glorificarte de la forma que hablemos, de la forma que pensemos, que actuemos, Señor.